Bueno, entonces como lo decía la invitación día de hoy, recordar es vivir. Por eso entonces yo creo que en este momento cada uno de los cuatro, ahí donde está, pues se va a presentar, va a contar un poco cómo fue su experiencia en el grupo, así rápidamente, y pasamos a los siguientes temas que tenemos preparados. Entonces, ¿quién arranca? Arranquemos con Javier González. Buenas tardes a todos. Pues yo quisiera, José David Ahijado. Para los que no saben, José David es mi ahijado de bautismo. Yo quisiera darle la palabra a la dama, que es parte de los invitados, por caballerosidad. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Sandra Patricia Urrego. Ingresé al Ministerio de Jóvenes en octubre del 85. Por una invitación de la parroquia fuimos a uno de los encuentros nacionales de jóvenes en el Año Internacional de la Juventud, que fue en el 85. La convocatoria la hizo el Minuto de Dios, se llamaba 1.000.000 de jóvenes para Cristo, fueron casi 2.000 jóvenes. Ahí empecé mi experiencia y acepté al Señor como Señor y Salvador. Y empecé mi experiencia, tenía ya 16 años, 15 años, iba para los 16. Y pues fue un caminar muy lindo, fue un caminar muy especial, que el Señor me regaló muchísimas cosas, muchas experiencias, muchos hermanos en la fe que todavía seguimos comunicándonos. Es algo muy especial porque ustedes como jóvenes no se imaginan todo el trayecto que van a vivir de aquí en adelante, porque no van a tener amigos, van a tener hermanos para toda la vida. Y pues algo muy especial es que en ese momento está Juan Pablo Urrego, está dentro del Ministerio de Jóvenes, entonces es una alegría muy grande de que se pueda seguir con esto, ¿no? Que se pueda seguir con esta experiencia tan bonita y que la bendición continúe. Entonces, y ya después vamos contando esas historias, esas historias que ven ahí. Por ejemplo, ahí ven, él es un sacerdote en este momento, el Chepechucho, yo le digo Chepechucho, el padre José Gómez, es sacerdote. Nelly es mi cuñada, la morenita, la negrita de Nelly es mi cuñada, es esposa de mi hermano. Y Claudia fue la primera coordinadora, la que está encargando fue la primera coordinadora del Ministerio de Jóvenes, que en ese tiempo se llamaba, que ahora se llama Opción Jesucristo. Y pues la de rojo soy yo, con unos cuantos kilos menos. Y pues esa fue la primera, esos fueron como nuestros primeros inicios. Ahora que ustedes cantaban, recordaba que nosotros empezamos solo con una pandereta y muchas palmas. Solamente las manos nos servían de instrumento musical y una pandereta. Y pues ustedes tienen la gracia en este momento de tener ministerios de música, de tener cantautores, y eso es una bendición muy grande, porque poco a poco el ministerio ha ido creciendo y el Señor ha ido bendiciendo muchas cosas. Entonces eso es como uno de los recuerdos. Le paso a le paso a Javier y después seguiremos hablando sobre más experiencias del grupo. Javier. Sí, Sandra, bueno, mi nombre es Javier González, yo fui parte del Ministerio de Jóvenes. Entré en el mes de agosto del año 87. Estuve en el ministerio hasta el año 96. Tuve la oportunidad de ser coordinador desde el 92 hasta el 96. Tuve que irme a un exilio y de regreso en el año 99 volví al Ministerio de Jóvenes y estuve hasta el año 2005. Como dice Sandra, una oportunidad de conocer muchas personas, de crecer y encontrarle un sentido. No, de encontrarle un sentido a la vida. De hecho, esta foto es preparando el Encuentro Nacional de Jóvenes, de que ahora ustedes le llaman CONARJO, del año 2004, que realizamos aquí en Cali.
Y también le doy la bienvenida a mi compadre y amigo Rodolfo, que es el papá de este muchacho que está hablando, y a mi otro compadre Alejandro, que también junto con Sandra y Rodolfo fuimos hermanos y seguimos siendo hermanos en la fe. Alejandro, yo pienso que ya puedes hablar. Buenas tardes para todos y todas. Agradecer a mi hijo José David González por esta invitación que me ha hecho el día de hoy, de poder de pronto compartir con ustedes algún ratico de las experiencias que tuvimos en aquellas épocas gloriosas, digámoslo así, cuando éramos jóvenes y hacíamos lo mismo que ustedes, ir a conocer del Señor, reunirnos con las personas que, como lo dijo Sandra ahora, considerábamos no nuestros amigos, sino nuestros hermanos. En ese sentido, pues, la verdad es que desde la experiencia que viví, que viví en ese momento con el Señor y la que ha seguido constantemente a través de lo largo de mi vida, porque gracias a esa experiencia que en ese momento tuve con Dios, hoy puedo decir que es la continuidad de tener una familia maravillosa, una esposa maravillosa, 3 hijos maravillosos, de los cuales ustedes ya conocen a 2 bien, que son José David González y Miguel Ángel González. A María de los Ángeles González no la conoce muy bien porque ella, por sus actividades y compromisos externos, de pronto no ha podido participar muy ampliamente como lo han hecho Miguel Ángel y José David. Pero igual, de todas maneras, son una bendición. Son una bendición para mí tener esta maravillosa familia y pues desde la experiencia con el Señor, como les digo, cada uno el Señor lo va tocando de diferentes maneras. Pues a mí me tocó también, como lo manifestaba Sandra y hacía referencia, en el año que me tocó a mí fue en 1989. No soy tan viejo como Sandra en el grupo, pero igual por ahí vamos con una diferencia de 4 años más o menos. El 13 de enero de 1989 fue la primera vez que conocí la renovación. ¿Por qué digo que conocí la renovación? Porque fue la primera vez que fui al grupo de jóvenes en Cristo, los jóvenes de la Renovación Carismática Católica en ese tiempo. Y desde ahí para allá pues fue una experiencia muy agradable porque a pesar de que mi esposa Liliana Cifuentes la conocí en la asamblea de jóvenes y ahí empezamos nuestra experiencia de noviazgo, nos casamos, a nosotros nos casó el padre Jorge Hernán. Entonces en esa experiencia pues seguimos nuestra vivencia a través de los jóvenes, pero ya ustedes pueden entender que con el compromiso de una familia pues no era lo mismo seguir en ese proceso de liderar la parte juvenil, porque yo pertenecí también al Ministerio de Jóvenes y era parte de la coordinación del Ministerio de Jóvenes, y pues Liliana siempre como buena esposa, fiel, amante a su esposo y a su familia, acompañaba siempre nuestro proceso de reunión y todo eso, pero llegó un punto donde ya veíamos que no casábamos en los jóvenes y tocaba mirar otro tipo de experiencia. Decidimos dar un paso a un lado del Ministerio de Jóvenes de los jóvenes y empezar a explorar otro tipo de experiencia a nivel de pareja. Estuvimos asistiendo al Ministerio de Pareja de la Renovación. En esa época lo dirigía Hernando y Herminia, que era pero no nos hallamos ahí porque
de pronto el ministerio de pareja en ese tiempo era más bien como un grupo de oración y no un ministerio donde nosotros pudiéramos edificarnos como pareja. Entonces decidimos seguir explorando. Después, con el tiempo, empezamos a mirar otras opciones como otro grupo de los que de pronto ya no encajábamos ahí. En los jóvenes queríamos seguir viviendo la misma experiencia, entonces empezamos a mirar otras opciones como el grupo Trigo que formamos y también alrededor de la renovación. Después salimos porque no se dio y ahorita estamos en una opción nueva que se llama Caminantes en Cristo y es donde estamos en este momento llevando nuestra experiencia de vida después de tanto tiempo con el Señor. Eso es a grosso modo más o menos lo que, pues hay muchas otras cosas, pero yo creo que el tiempo no da para que yo me lo tome todo, porque también está Alejandro que quiere hablar y de pronto van a hacer preguntas, entonces dejo allí para que continúe entonces Alejandro. Hable. Como no ha dicho nada, Yo pensé- David. Así es. Bueno, yo empiezo diciendo pues que el padre Jorge Hernán casó a Rodolfo y a Liliana, yo hice el video. Yo grabé el matrimonio, ¿listo? Bueno, a ver, buena tarde a todos. Yo soy Alejandro Gómez. La verdad es que la experiencia en la relación para mí fue muy buena. Y yo creo que a finales del año 88 o a principios del año 89, la verdad no tengo claro pues, en qué tiempo fue que entré. Y yo llegué a la renovación pues por culpa de Javier González, no mentiras que no, por una tía de él, que era la que estaba detrás mío. Y yo andaba con un problema de pues, ellos en medio de todo pues me querían mucho porque Javier, tuve la desgracia de que viviera enseguida a mi casa, muy pendientes de mí, ¿no? Y pues me ayudaron a que ellos querían que yo saliera de la droga y pues gloria a Dios me llevaron a la renovación y eso fue la mejor experiencia, pues la mejor experiencia que tuve cuando fui a la renovación fue que me enamoré de Sandra. Gracias a Dios me desenamoré. Atrevido. Vea, esto es un grupo de jóvenes, señor. Es muy bueno, el Señor nos bendijo mucho en el grupo para que también, gloria a Dios, hice parte del equipo coordinador cuando estábamos. De hecho, Sandra toda la vida fue coordinadora del grupo, ¿no? Pues nunca salió de la coordinación porque, pues, mejor dicho, la eterna Sandra. Claro, fue muy bien y el Señor nos bendijo demasiado y yo tomo algo de lo que dijo Rodolfo, pues que esa es como la... También el Señor me bendijo con una familia, estuve en el ministerio de jóvenes hasta que me casé. Y ahí pues ya lo pone a uno en otro cuento, pues. Y gracias a Dios el Señor me regaló una hermosa familia también, una muy linda familia. Muy buena. Pues mis hijos no, pues son unas grandes personas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, el Señor me ha bendecido mucho en esta experiencia, en el caminar con Él. Acoto algo ahí, ¿no? Alejandro se casó con una excelente mujer. Ella fue provida, fue una de las mejores abanderadas de Provida. Zulma, mejor dicho, la mujer que hizo de Alejandro, el Alejandro que soy, de los hijos que tiene, y el Señor se la regaló en la renovación carismática. Y es una excelente mujer, fue una excelente mujer. Y Javier, ¿qué pasó? Alejandro conoció a Zulma por culpa mía, Ah, sí. que también me agradezca eso.
No. Eso es mentira. Zulma nos conoció a nosotros porque ella necesitaba unos jóvenes pintas, calidosos, así. Para un seminario de nueva vida. Como el dúo dinámico que eran Javier y Alejandro, ¿no? Y al grupo de Alegría en el Espíritu, y ahí fue que la conocimos. No sea mentiroso, amigo. A ver, les cuento, ya que ellos están hablando ahí, nosotros cuando estábamos en el Ministerio de Jóvenes, nosotros dábamos los seminarios de nueva vida en las parroquias y en los grupos de jóvenes. Entonces, el seminario, casi todos los grupos de jóvenes a nivel de Cali o parroquias pedían al grupo de jóvenes Opción Jesucristo a que diéramos los seminarios de nueva vida. Eso es lo que está hablando Alejandro y Javier. Esa es una de las experiencias bonitas que tuvimos, los seminarios de nueva vida que dábamos nosotros como jóvenes, y dentro de ese seminario dábamos nuestro testimonio de vida. Bueno, entonces en este momento dejamos abierta la sala por si algún joven quiere hacerle una pregunta en referencia a la historia de adopción. Cualquiera de ellos cuatro está en capacidad de responderla. Entonces activa el micrófono y hace la pregunta. ¿Nadie va a preguntar? Sí, yo quiero. Dale, Dani. No, dale tú primero, dale, después yo. Buenas tardes. La pregunta, mi nombre es Alberto Ruiz Ceballos. La pregunta va para Alejandro Gómez. Quería saber cómo fue ese proceso, básicamente, digamos, de encontrarte al Señor y, digamos, la parte de la drogadicción. ¿Cómo fue ese proceso junto con la mano de Dios? Que nos contaras un poquito tu experiencia en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, hermano, a ver, eso es un proceso, pues, eso es un cuento muy largo que de todas maneras es muy largo, ¿no? Pero a ver, vamos a a contestar. El cuento de la drogadicción cuando yo estuve en la droga fue algo, pues, de uno de pelado, pues, que uno dice, yo quiero pasar por esta, pero no me voy a quedar en esa, ¿me entiende? Entonces uno dice, uno como joven pasa por todas, pero no queda en ninguna. Entonces, la drogadicción, yo llegué a la drogadicción no tanto por falta de afecto, porque mi mamá me quería mucho, gracias a Dios. De pronto no fue tanto digamos lo que fui a escudarme en la droga por alguna cosa, no, fue más por probar que por otra cosa. Y probando, pues me quedé en ella. Gracias al Señor, pues el Señor no me tuvo tanto tiempo allá metido probando, sino que estuve por ahí que yo creo que unos 5 años más o menos, pero fueron 5 años desastrosos porque yo llegué hasta el punto de andar con un costal pues recogiendo ya chatarra para vender, ¿no? Ahí está Javier, que es el que me conoce desde pequeño pues y se da cuenta cómo fue nuestra situación. Y el Señor se basó pues en ellos para poder hacer su obra. El cuento de la drogadicción es un tema difícil, duro, porque cuando ya uno está allí metido es que uno empieza a vivir. Yo me acuerdo que el Señor fue para una Semana Santa y yo ya estaba en la última, pues como ya en las finales de todo, y yo me acuerdo que en medio de todo de lo que yo estaba, yo le pedí al Señor que me abriera una luz para poder salir, porque yo quería salir, ¿sí? Entonces ahí fue como que el Señor se aprovechó de todo eso, pues, y me dio la oportunidad de prenderme de su mano y me llevó al grupo. El Señor utilizó de gancho pues a Sandra, porque yo llegué y la vi hermosa, la vi linda. Yo no sé qué tan ciego estaba yo para haber visto ahorita a Sandra, man. ¿Ah? ¿Sí o no, Javier? Bueno, era súper mujeriego. Ay, Dios. Que el recibimiento de Sandra fue espectacular, fue algo acogedor, como siempre ha sido el grupo Alegría, el grupo de Jesucristo.
Eh, nos hemos caracterizado por eso. Cuando la gente llegaba la recibíamos de tal manera pues que la gente no quería volver a salir. Entonces esto es como la parte de la historia de cuando yo estuve en la droga. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, señor. Gracias. Hay cosas que todavía no cambian. Para la muestra un botón va a hablar la coordinadora de acogida. También tiene una pregunta. Bueno, yo quiero preguntar, ahorita cuando don Javier estaba hablando, él mostró una foto de cuando en el 2004 inició el Conaljo y me llamó la atención que él decía que en esa época no se llamaba Conaljo y en esa época no la organizaba la Secretaría, sino que la organizaba el grupo de aquí de Cali. ¿Cómo fue esa experiencia de organizar el Conaljo? ¿Qué creyó la comunidad? ¿Cómo hacer algo tan grande aquí en Cali? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, Daniela, ¿cómo te va? Mucho gusto. No, en ese tiempo no se llamaba CONALJO, le llamábamos el Encuentro Nacional de Jóvenes. De hecho, el encuentro nació con ese encuentro de que habla Sandra, pues todavía ahora la palabra Sandra porque ella tiene más historia que yo. Cuando yo entré a la renovación, Cali iba a celebrar el quinto encuentro nacional de jóvenes, se llamaba en ese tiempo, en diciembre del año 87. Yo sé que ninguno de ustedes había nacido y creo que sus papás estaban todavía en pantalones cortos. Y la primera experiencia que yo tuve fue exactamente en ese encuentro. Lo organizábamos, en ese tiempo la coordinadora era Claudia Popino, y lo que hacíamos era que en Colombia los jóvenes teníamos un protagonismo muy marcado, entonces casi que había un camino paralelo a toda la organización de la renovación. En ese tiempo había un encuentro nacional de servidores y también había un encuentro nacional de servidores juveniles. Había un Consejo Nacional de la Renovación, perdón, un Consejo Nacional de Jóvenes. Entonces ese consejo organizaba el encuentro, asignaba la sede, y en ese tiempo entonces recibíamos la sede, organizábamos diferentes comisiones y con más o menos 6 meses de anticipación comenzábamos a trabajar para organizarlo. Esta oportunidad la tuvimos en el 87, la volvimos a tener en el 91, hicimos un nuevo encuentro nacional de jóvenes, volvimos a hacerlo en el 95 y ese encuentro, el que ustedes ven en la foto, fue el del año 2004. Era una experiencia increíble. Venían muchos jóvenes de toda Colombia. Era una responsabilidad completamente de nosotros. Yo recuerdo que las últimas 2-3 semanas dormíamos muy poco. Nos encargábamos de los hospedajes, nos encargábamos de la comida, nos encargábamos de la logística del encuentro y nos gozábamos de principio a fin de organización. Y después nos quedábamos con la nostalgia cuando se iban los muchachos de todo Colombia. Nos quedábamos con esa alegría de verlos atendidos, pero también con la nostalgia de que se iban. Listo, muchas gracias. No sé si Sandra ahí quiera hacer un aporte a esa pregunta. Bueno, los encuentros nacionales de jóvenes, como decía Javier, nacieron en el 79. Creo que Claudia nos manifestó en el 79, en el 76, que todavía nosotros éramos muy pequeños, yo tenía 10 años apenas. Se hacían a nivel de muy pequeño de Cali. Yo no había nacido en el 79. Yo sí. Y el más grande que tuvimos, empezamos. Yo nacido en el 79. El más grande que tuvimos empezó en el 85 con lo que yo les decía de mi experiencia que conocí al Señor. En el 85 la ONU manifestó a nivel mundial el año de la juventud. Entonces, el Minuto de Dios realizó un encuentro que se llamaba un millón de jóvenes para Cristo, que les decía que estuvieron como más de
más de 2.000 jóvenes a nivel nacional. De ahí empezaron los encuentros nacionales masivos. De ahí nació de que tuviéramos no solamente a nivel departamento, a nivel regional, a nivel de cada ciudad, sino que tuviéramos a nivel nacional una representación de jóvenes. En el 87 se realizó el Encuentro Nacional de Jóvenes aquí en Cali, se llamaba Encuentro Nacional de Jóvenes, no sé ya, o sea, son las siglas, ustedes ahorita les llaman con algo, pero nosotros les llamamos Encuentro Nacional de Jóvenes. En el 87, aquí en Cali, fue masivo y se organizó entonces lo que fue que todos los jóvenes a nivel de cada ciudad tuvieran una representación nacional y pudiéramos tener unos estatutos y pudiéramos manejar nosotros el encuentro. Como nos contaba Javier, nosotros éramos los que manejábamos el encuentro según la sede que nos dieran los representantes a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional, Barranquilla decía, yo quiero hacerlo el próximo año, Cali. Entonces se les daba el encuentro y ellos organizaban, los jóvenes de esa ciudad organizaban todo el encuentro. Todo era todo, desde predicadores, desde encontrar los hospedajes, o sea, todo. Los adultos solamente nos ayudaban, era la parte de música, porque nosotros no teníamos en ese tiempo música, pero muchos de los jóvenes eran parte de música, liturgia, y un poco la parte de, pues, el acompañamiento con el sacerdote, pero el resto lo hacíamos nosotros todo, y cada ciudad lo hacía todo. Hay un momento en que hubo 3 encuentros, un encuentro nacional de jóvenes, hubo un encuentro regional y hubo un encuentro de líderes. Creo que todavía el encuentro de líderes lo sostienen, no sé cómo se llama ahora, o encuentro de servidores. Entonces, hubo varios años en que nosotros teníamos esos encuentros. Entonces nos encontrábamos casi que 3 veces al año. El regional nosotros nos dividimos a nivel regional y también teníamos una secretaría de jóvenes a nivel regional. Este encuentro fue muy especial, este encuentro fue en el 95. Ahí el Señor me regaló la oportunidad de predicar con el padre Lineros y con Pachito Bermeo. Ahí predicamos nosotros. Yo fui la única mujer que prediqué. Fue un testimonio muy bonito, fue un testimonio muy lindo mi predicación, porque yo me quedé sin voz. De tanto orar, habían dicho que Javier tenía que hacer la enseñanza, Javier me la pasó a mí, y cuando fui a dar la predicación me quedé sin voz. Cuando ya subí a dar la predicación, les cuento que fue una bendición de Dios, un testimonio muy grande, porque yo no sé dónde me salió voz, que hasta gritaba. Fue algo impresionante, ellos se pusieron a orar, porque a mí no me salía la voz. Yo les dije, yo no puedo predicar porque no me salía la voz. Ellos empezaron a orar. Yo me acuerdo que con la abuela Josefa Arce de López, que ahorita es de liturgia, empezaron a orar y fue una predicación muy especial. Imagínense ustedes estando al lado del padre Lineros, al lado de Pacho Bermeo, no sé si ustedes lo conocen, pero es uno de los predicadores a nivel, en este momento, internacional, es un predicador internacional, y llegar y predicar con ellos fue una experiencia muy bonita. Entonces, eso ha sido como el recorrido de los encuentros nacionales. Ese fue un encuentro de servidores. En ese tiempo también teníamos encuentro de servidores, entonces, y lo realizaba Bogotá, ¿no? Ustedes saben que los padres seudistas son los sacerdotes con mayor teología y crecimiento, pues teología. Entonces, ellos realizaban estos encuentros a nivel nacional. No sé qué más, Javier. Ahorita Juliana estaba levantando la mano, no sé si vaya a decir algo. Gustavo Molina. Sí, o sea, Molina. ¿Cómo estás? Gustavo Molina. Es uno de los viejitos también. Salón, hermano. ¿Salón? Hola, Gustavo.
¿Cómo vas? ¿Cómo estás, hombre? ¿Bien, bien o no? Bien, me alegro de verlos. Qué bueno, qué bueno. Me alegro de verlos. Bueno, A mí no me tires entonces lejos, por favor, Gustavo. sigamos aquí con las preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? José, yo tenía una pregunta para don Rodolfo. Bueno, Y era, ¿qué le pareció a él como lo más difícil de la comunidad? A ver, o sea, pues difícil, no había muchas cosas porque uno hacía las cosas como con tanto gusto, con tanto agrado, que uno no esperaba sino que fuera el día de la reunión para encontrarse nuevamente tanto con el Señor como con los compañeros, hermanos que estaban en el momento. O sea que para mí eso fue una gozadera total la experiencia que yo viví en los jóvenes. O sea, para mí yo no encontraba ninguna dificultad. De hecho, eh, nosotros podíamos decir que en el momento que empezamos la experiencia con el Señor en el grupo de jóvenes, ahora es Opción Jesucristo, en ese tiempo era grupo de jóvenes de la renovación. Entonces, eh, como experiencia personal, yo viví al máximo esa experiencia y prácticamente no encontré ningún obstáculo difícil en el momento que me encontré allí con el Señor y con los muchachos que hoy estoy compartiendo con ellos. Ellos lo pueden decir. De hecho, hubo una experiencia muy agradable porque en alguna ocasión, impulsados por el padre Jorge Hernán, de pronto quería encontrar vocaciones en algunos de nosotros, quería encontrar como la vocación de sacerdocio y tal, y pues él colocaba la mira en mí y en Javier González, que está orando mucho por nosotros, que para formar el ministerio sacerdotal y todas las cosas, y pues de todas maneras no encontramos la vocación porque nuestra vocación era otro tipo de padres de familia, digámoslo así en este sentido. Entonces, la verdad que fue una gozadera total. En ese caso no encontré ninguna dificultad. bueno, aquí nuestro hermano Esteban tenía una pregunta. Esteban, Sí, sí, una pregunta. En el transcurrir del tiempo, que los hermanos estuvieron en la renovación, ¿qué dones pudieron recibir o qué carismas pudieron recibir del Espíritu Santo? A ver, ¿quién empieza? Esa era mi pregunta. A ver, les comento. Antes habían ministerios, pero nosotros podíamos asistir a varios ministerios. Entonces yo estuve en el Ministerio de Danza, estuve en el Ministerio de Jóvenes, estuve a nivel nacional, estuve en visitadores de grupos de oración con seminarios de Nueva Vida. En el tiempo el Señor me regaló el de lenguas. Yo creo que el único que no tuve fue liberación y sanación. Estuve en acogida, estuve en danza. Yo estuve 5 años en el Ministerio de Danza. El Señor me regaló la posibilidad de danza. No estuve ni en liberación, ni en sanación, ni en música. De resto, todos. El del consejo también estuve un tiempo pues como en la parte del consejo, ¿no? En la emisora, Así. en la emisora. En la emisora también. Entonces, Javier, Rodolfo, Alejandro. Ay, Dios mío. También predicando a nivel nacional, en encuentros estuve un tiempo como predicadora. Algo muy bonito que me acordaba ahora y que decía Rodolfo,
no había ninguna dificultad que nosotros nos íbamos a los buses, a los parques, nos íbamos a hacer el grupo juvenil a los parques, hablarle del Señor a todo el mundo, al que se apareciera, nos subíamos a los buses con la Biblia. Mejor dicho, Gustavo yo creo que vivió esa experiencia también de todas esas cosas que nos regalaba el Señor. Claro que sí, el Parque de las Banderas. Íbamos al Parque de las Banderas a predicar. A evangelizar, a predicar. O sea, el Señor nos regaló muchos, muchos carismas, la verdad, y muchos dones. El Señor era, porque uno no salía de ahí, uno quería cada vez más y más y más y más, y uno no se cansaba, uno le decía al Señor, regálenos que aquí estamos. Y nos íbamos con lo que teníamos, viajábamos a cualquier parte de Colombia con lo que podíamos, pelados, recogíamos de donde sea, nos repartíamos la comida entre todos, dormíamos en el suelo, pero con tal de estar ahí, nos íbamos. Yo quisiera compartir algo ahí con respecto al grupo juvenil. Yo creo que el Señor siempre ha tenido puesta su mirada en el grupo en todos los sentidos. Mire, nosotros como jóvenes éramos muy humildes, éramos muy humildes en obediencia y todo lo demás. Yo creo que si de pronto esa situación no ha cambiado, pero lo que les quiero compartir aquí en este momento es lo siguiente. Cada que se tocaba el tema de los jóvenes, nosotros estábamos dispuestos a hacer las cosas con entrega, a cabalidad y con amor, independiente de lo que fuera. Nosotros prácticamente en todos los eventos éramos como los utileros de la renovación, digámoslo así en el sentido, pero como le digo, lo hacíamos con mucho amor. Éramos los primeros que llegábamos y éramos los últimos que nos íbamos en los eventos. Esa situación para mí es especial en el sentido de que la mirada de Dios, que siempre por esa humildad y esa entrega que teníamos, lo reflejó en el sentido de todo lo que el Señor le regaló al Ministerio de Jóvenes y le ha seguido regalando. De ahí han salido sacerdotes, han salido religiosas, han salido matrimonios, en fin, es una bendición inmensa la que el Señor ha tenido para con los jóvenes. Entonces, a mí me parece que si ese espíritu de colaboración, de humildad que teníamos nosotros sigue permaneciendo en el grupo, yo creo que las bendiciones seguirán abundantemente siempre. Bueno, ahorita tenemos una pregunta de Laura López. Laura. Yo quería hacerle una pregunta pues a doña Sandra o a don Rodolfo o Alejandro, bueno, pues de los que tienen ahorita, algunos de los 4 de los que tienen ahorita hijos, que por lo menos don Rodolfo y doña Sandra están los hijos ahí en opción, pues como también si en algún momento... Si en algún momento... Tiene... Ah, pues no sabía. Si en algún momento se imaginaron como que sus hijos iban también a pasar como por esas mismas experiencias en ese mismo grupo, ¿y qué sienten? A ver, yo siempre lo añoré, yo siempre se lo pedí a Dios. Juan Pablo nació en la renovación, o sea, mi embarazo lo viví en la renovación. Yo se lo puse al Señor, él desde el vientre siempre lo llevaba a los encuentros, a toda parte lo llevaba. Y algo muy especial fue que yo con él viví una experiencia muy bonita porque yo le empecé a llevar a la renovación y lo empezaron a invitar a la renovación y él decía, no mami, todavía no, yo estoy muy joven. O sea, estaba entre los 14 años. Y él me decía, no mamá, todavía no. Y era porque siempre le decía, no, es que el hijo de Sandra, para que el hijo de Sandra vaya a la renovación. Y algo muy especial y una bendición muy grande fue que cuando Juan Pablo empezó a ir, Juan Pablo empezó a servir, ya no era el hijo de Sandra, ya es Juan Pablo y ya me toca decir, no, es que es mi mamá, o sea, ya no es el hijo de Sandra, sino que es Juan Pablo.
y empezó a tener esa experiencia del Señor, gracias a Dios la ha tenido muy linda, y ha sido muy especial porque es muy rico saber que donde uno nació espiritualmente, su hijo también está ahí, o sea, es algo muy gratificante que Juan Pablo esté sirviendo en este momento ahí. Le pido mucho al Señor que también mi hija esté ahí. Y yo creo que para todos es un sueño y es algo muy bonito porque uno dice, es la casa donde uno nació espiritualmente y tener la posibilidad de que eso también lo hagan los hijos de uno, es una felicidad muy grande. Para mí es una felicidad, una bendición, y ya no es el hijo de Sandra, sino que ya soy la mamá de Juan Pablo. Yo quisiera como complementar ahí la misma experiencia que tuvo Sandra con sus hijos en la renovación, prácticamente la tuvimos nosotros, Liliana y mi persona, porque como lo estaba diciendo anteriormente, al pertenecer al equipo de coordinación de los jóvenes, pues obviamente que había una responsabilidad. Y ya estando casado y ella embarazada, pues obviamente que la participación era constante, hasta que ya nace José David, que es nuestro primogénito, y pues ya dentro de las reuniones, dentro de los eventos, de las actividades, pues teníamos que llegar con él. De hecho, todo el proceso que nosotros hemos vivido a nivel espiritual, como es de pronto el bautizo, el matrimonio, todo eso fue en la primera comunión, todo eso ha sido a través de la renovación con ellos. Todo ese proceso espiritual, toda esa experiencia la hemos vivido. Entonces yo creo que lo que hoy estamos viviendo a través de José David y Miguel Ángel es algo que considero yo como algo, una continuidad natural de la experiencia que uno vivió y se la transmitió a ellos, porque desde pequeños nosotros, cuando habían actividades, organizábamos la mochila, el fiambre, los teteros, todo eso para llevarlos y estar en los eventos durante todo el día con ellos. Y yo me acuerdo que cuando eran en esos coliseos, nosotros nos hacíamos ahí en los pasillos, sacábamos las colchonetas para acomodarlo a los niños. Estaba la hermana de Javier también con los hijos de ellos, Vicky, bueno, entonces todos hacíamos una sola familia y organizábamos para vivir el encuentro con ellos. Entonces yo creo que esa experiencia que hoy podemos transmitirle a través de lo que nosotros vivimos hoy, ellos la están también gozando a través de la renovación. Y considero que, por lo menos en el caso de José David, que yo personalmente como padre me le quito el sombrero a mi hijo. Orgullosísimo por la labor que él está haciendo y el camino que ha continuado. Ah, no, también de Miguel Ángel, ¿no? Porque por acá me está diciendo que de mí, que entonces también de Miguel Ángel. Y de María también. Yo quiero aportar algo también ahí a eso. Sí, pienso que en parte lo que dijo Sandra es muy bien, porque uno quisiera, ¿qué más le puede pedir uno a Dios que los hijos sigan los mismos pasos que uno estaba? Y de pronto allí uno falla en algunas de esas partes. Yo les cuento que no les dije ahora que el Señor me bendijo con 6 hijos. ¿Listo? 4 mujeres y 2 hombres. Pues me siento muy orgulloso de mis hijos también, pero de pronto sí en algo quizá nosotros fallamos, en que no los llevamos seguido al grupo de jóvenes para que ellos hicieran parte de él. En este momento hay una que va de vez en cuando y otra que estuvo yendo, pero pues no se han quedado. De hecho, las dos han hecho un retiro con los jóvenes de Opción Jesucristo, pero lo bueno es que todos mis hijos han hecho la primera comunión en la renovación. Me falta uno, que es el último, y también pues confiando en el Señor va a ser la primera comunión allá. Eso sí es de pronto una herencia que estamos participando y viviendo, que estamos llevando a nuestros hijos allá, a que vayan, como lo dijo Sandra, donde nacimos espiritualmente, porque es nuestra casa materna espiritual. Pues de pronto falla uno en algún momento en que no pueda decir uno con gusto, y sí, lo que acaba de decir Rodolfo, que se le quita el sombrero a José David.
¿Entiendes? Pues que también con ese pelero que tiene José David no le puede poner. Porque qué bueno pudiera decir uno que mis hijos están allá, están haciendo parte del grupo como vimos nosotros, porque es que nosotros fuimos parte del grupo. Rodolfo decía ahora en su alocución que uno, por lo menos yo también no veía que se llegara el día sábado, y Javier lo sabe porque llegaba el sábado y eran las 2 de la tarde y nosotros dejaríamos, era volados, pero corriendo para la renovación, porque era la alegría de unir a encontrarse con los compañeros, con los amigos, en fin, a estar con el Señor, a disfrutar, porque eso eran 2, 3, 4 horas que nos quedábamos, pero eso eran, mejor dicho, las mejores horas que podíamos pasar en toda la semana. ¿Ven? Entonces, repito y retomo nuevamente lo dicho, que de pronto uno falla en que los hijos no estén, porque deberían estar y haber seguido los pasos de uno. Pues el Señor nos bendijo de que están en otros caminos, pues también mejores, pero buenos, pues no están allá. Pero igual, de todas maneras, que los hijos estén en la renovación, en el grupo Acción Jesucristo, es una gran bendición. Y yo también, como Rodolfo, me le quito el sombrero a José David, a Juan Pablo, a Miguel Ángel y a María Ángel, no tanto, ya no ha podido estar, pero pues igual. Bueno, les quiero manifestar algo. Hay otros hijos de los que estuvieron en el grupo. Ahí está Anita, ahí voy a referenciar algunos, no sé si ustedes jóvenes dicen si son hijos de los papás que estuvieron en el ministerio. Por ejemplo, Anita Molina es la hija de Juan Pablo Zúñiga y ella está aquí en este momento en el grupo. Así sí, que Anita, de hecho, ella levantó la mano porque va a hacer una pregunta. Entonces aprovechemos aquí la mención y que haga la pregunta. Aquí en el conversatorio también hay una hija mía, ¿no? Y ojalá hiciera alguna pregunta también. María Alejandra Gómez. Hola, Anita. Está muteada. Tienes el micrófono apagado. Anita. ¿Ya? Hola. Ya, hola. Bueno, ya que todos hablaron y pues que mi tío fue el último que llegó, yo quisiera saber cómo fue que llegó a la renovación y cómo fue ese proceso y qué fue lo que más le enamoró de la renovación. ¿Esa pregunta para quién es, para mí? Sí, para usted. ¿Quién es el tío? No, pues que Javier también es tío. Tío, ¿qué pasa, tío? Pues la verdad, yo llegué a la renovación, pues, primero acompañando a mi mamá, acompañándola a los grupos y acompañándola a las vigilias y todo eso. Y al final, como todos los jóvenes, no queremos volar, no queremos tener ataduras, no queremos que Dios nos ate ni que nos digan cómo tenemos que vivir ni nada de eso. Y, yo llegué con 17 años a la renovación y empecé a enamorarme, el Señor me empezó a enamorar poco a poco. Y fue conociendo personas agradables que vivían la vida de jóvenes sin necesidad de hacer tanta locura ni nada. Teníamos nuestra propia locura, pero en el orden que Dios quería. Y fuimos poco a poco enganchándonos ahí y fuimos siendo una gran familia, que es lo que decía Alejandro ahora. Llegaba un momento que no esperamos que llegara el sábado para vernos todos, abrazarnos, compartir, ir a comer, miles y miles de cosas, y era esa comezón de tener que ir a predicar, como esa comezón de conocer más de Dios, de gritarle al mundo, hey, Jesucristo existe. Yo me acuerdo que nos subíamos a los buses en Medellín y hablábamos, la gente pensaba que íbamos a vender dulces y resulta que empezamos a hablarles de Dios y la gente se quedaba loca, o sea, la gente decía, y estos muchachos tan jóvenes predicando a Jesucristo, no esperaban eso. Era ese punto exacto que Dios nos dio en ese momento, y de pronto, yo no puedo compartirlo de ahora a los demás, yo no pensaba en tener hijos, yo no pensaba tener una vida arreglada en mi vida, pero lo bonito de todo esto es que Dios siempre va marcando un camino, y ese camino lo marcó para ahora con mi familia, con mis hijas, con mi esposa, o inclusive con las personas que se cruzan en mi camino, yo poder ser esa luz de Jesucristo en ellos. Si yo no hubiera conocido de Jesucristo, quién sabe en dónde andaría o cómo estaría o cuál sería mi vida. De pronto sería una vida destruida o pronto sería una familia destruida o unos hijos destruidos ahora mismo.
pero en ese preciso momento que Dios tocó Opción Jesucristo, todos los jóvenes que estuvimos ahí, son el fruto de todos los jóvenes que ahora mismo están aquí, que son los que siguen ahí en la renovación. Nosotros fuimos como esas primeras piedras que el Señor utilizó para ir construyendo esta gran casa que es de todos, y son los cimientos que hemos ido construyendo para nuestros hijos, para nuestra familia, nuestros amigos y todas aquellas personas que se encuentran en nuestro camino. Y entonces yo les diría a los jóvenes que están ahorita mismo ahí, vivan a Dios, gócense a Dios, sáquenle jugo a Dios, porque no saben cuál es el propósito de Dios de ustedes para más adelante. No saben, si de pronto sea que saquen a sus hijos adelante con unas buenas bases del amor a Dios, con una buena esposa, un buen esposo, o de pronto alguien que esté a tu lado, que sea un amigo, alguien que necesite una gran ayuda y tú le puedas, desde tu corazón, le puedas dar esa gran bendición de poder hablarle de Dios y decirle, mira, mi vida era así y ahora es así, y mi vida camina así, mis hijos caminan así, y la gente que está alrededor camina de la misma manera. Yo le doy gracias a Dios por haber en un momento llamado y haberme dicho, te necesito aquí, y haber podido compartir con todos los que están ahora mismo allí, que fuimos esa gran piña que nos apoyamos en los problemas que teníamos, porque teníamos problemas inmensos. Viniendo de Medellín en un autobús se nos enfermaron un poco, salíamos corriendo, no sabíamos qué hacer. No sé si te acuerdas, Javier. Se nos intoxicaron un poco por un arroz. Bueno, eso entramos al hospital, estaban curando heridos en el hospital, eso fue una locura. Pero eso fue lo que hizo que fuéramos así, una gran familia. Y ojalá ustedes sigan siendo esa gran familia, porque Dios tiene un propósito para cada uno y ustedes están ahí es por ese propósito de Dios, que seguro, si no es ahorita, será más adelante. Bueno, muchas gracias por ese testimonio. Tenemos dos preguntas, Samuel Ruiz y María Alejandra Gómez. Entonces ya con estas dos finalizamos. Entonces, María Alejandra. Hola, buenas tardes. Para los que no saben, María Alejandra es la hija de Alejandro Gómez. Sí. Pues yo quería pues preguntarle a todos que cuál fue el regalo que les dejó Opción Jesucristo. Pues a pesar de, o sea, aparte de conocer a Jesús y de todos los amigos que tienen en este momento, pues cuál fue el mayor regalo que les dejó. Para todos, la pregunta es para todos, el que quiera contestar. Yo diría que... Bueno, quiero arrancar. El amor. Yo creo que lo más importante que el mejor regalo que me dejó... ¿Sí? Está hablando Gustavo. Bueno, no sé. No, para mí personalmente, yo creo que fue ese primer amor, ese amor que Dios sembró en los corazones de nosotros. Y es lo que nos ha hecho grandes padres y es lo que nos ha hecho grandes amigos, grandes esposos o esposas. Ese amor, yo creo que ese primer amor que Dios siembra en tu corazón, ese primer amor es el que nunca se desgasta, que siempre está ahí, y eso es valiosísimo. De hecho, imagínate, después de 20 y pico de años, seguimos siendo los mismos amigos, nos seguimos hablando y sigue siendo el mismo amor, el mismo calor. Ahora sí. Bueno, entonces, para responder a la pregunta de María Alejandra, pues yo creo que el regalo más grande que el Grupo Opción Jesucristo nos pudo haber dejado es haber conocido, tener ese contacto, esa experiencia personal con Jesucristo y poderla llevar siempre con nosotros y poderla transmitir, como lo decía Gustavo, a nuestro alrededor, en nuestra familia. O sea, ser ese ejemplo, ser ese reflejo, ser esa luz. Yo creo que es el mejor regalo que pudimos haber encontrado nosotros desde el primer momento que entramos al Grupo Opción Jesucristo. El encuentro personal que tuvimos con Jesús. Javier González o Sandra, que ya iba a hablar ahí Sandra primero entonces. A ver, el regalo más grande que el Señor nos ha regalado es el poder seguir amándolo. Yo creo que eso es lo más importante. El poder saber que Él cada día está con nosotros, aunque nosotros pues
gracias a Dios tenemos un grupo de oración, pero muchas veces en nuestra vida no vivimos en comunidad. El Señor, cuando ya nos tiene escrito en el libro de la vida, no nos quita de ahí. Muchachos, ese es el regalo más grande y cada uno de ustedes que están ahí ya están escritos en el libro de la vida. Y pase lo que pase, tengan lo que tengan, el Señor siempre los bendecirá, el Señor siempre les dará su amor, el Señor siempre los recogerá de donde ustedes estén, el Señor siempre les aclarará sus dudas, el Señor allanará caminos. Eso es lo más lindo, que miren que ya cada uno de nosotros tenemos una edad y el Señor nos bendice día a día, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud, nuestra emoción, todo, todo, todo. Eso es lo más lindo, que el Señor hasta el día que nos llame, siempre, siempre estará con nosotros. Igual va a estar con ustedes también. Amén. Listo, ahorita sí, Javier González. Pues me uno a lo que han dicho tanto Gustavo como Rodolfo, Sandra. En mi caso, quisiera unir un poquito esta pregunta con la pregunta que hizo ahora, no me acuerdo, acerca del don del Espíritu Santo. Yo creo que regalos muchos, pero el más grande, uno de los más grandes, el don de la humildad y la perseverancia. La humildad porque, lo que decía Rodolfo, nosotros, el Ministerio de Jóvenes, que inicialmente se llamaba Asamblea Jóvenes para Cristo y después le pusimos el nombre Opción Jesucristo, siempre se caracterizó porque éramos humildes. O sea, siempre hacíamos el trabajo sucio, siempre hacíamos, con lo mínimo hacíamos lo que nos tocaba hacer, que nos tocaba irnos para la terminal a recoger las personas que venían a los encuentros. Nos íbamos y nos tocaba comer un pan para partirlo entre 5 personas, lo hacíamos. Entonces eso creo que se quedó en mi vida y se quedó en la vida de las personas a los que ustedes invitaron hoy, Gustavo, Alejandro, Rodolfo, Sandra. De Gustavo, ahora que estaba hablando, esto es para Ana María. Ana María, espero que te acuerdes de mí. Yo soy Javier González, papá de Alejandro, que fue compañero tuyo en el colegio. Claro que sí. Gustavo llegó a la renovación cuando estábamos de salida para el Encuentro Nacional de 1992 en Medellín. Ese tipo no era parte del grupo, no lo endosaron, conocíamos a sus papás y lo recomendaron tanto que nos tocó llevarlo. Nos tocó llevarlo y desde ahí no pudimos. Desgraciado, apenas me vienes a decir eso. Y les cuento que entre la otra parte de la perseverancia es porque cada una de las etapas en las que vivimos habían siempre obstáculos. Ustedes ahora, yo ahora estaba pensando en el hecho de que ustedes estén en sus casas y haya 45 personas conectados a través de un medio virtual a un grupo de jóvenes. Eso para mí me emociona pensar que es la esencia de lo que siempre fue el grupo de jóvenes. Siempre fuimos perseverantes, batalladores, resilientes. Yo recuerdo que cuando ustedes tampoco habían nacido muy con ustedes, en Colombia hubo una etapa en la que había racionamiento de energía y quitaban la energía a las 5 de la tarde y la ponían a las 8 de la noche. Y en ese tiempo la asamblea, la reunión de nosotros era a las 5 de la tarde. Y recuerdo que eso fue en el año 92. La primera vez que nos tocó, estábamos reunidos y comenzó a oscurecer. O sea, conseguimos los velones del Silvio Pascual y los velones de Semana Santa y pusimos en cada grupito un velón de estos como de 1 metro de alto. Hubo un momento que lo comparto y me estremezco haciéndolo. Yo estaba corriendo tratando de buscar una cosa y buscar otra. Cuando yo entré a ese sitio y había un grupo de 12 jóvenes con un velón y todos estaban haciendo como algo en función del grupo, yo decía, esto fue para lo que Dios me llamó.
para ver a Dios actuando a pesar de las dificultades. Entonces, eso se ha quedado conmigo. Me ha tocado hacerle frente a muchas situaciones en mi vida y sé que eso está en ustedes. Y los felicito porque el hecho de estar frente a un computador viviendo esto quiere decir que la esencia va a seguir estando ahí y 30 años después va a estar ahí. Es el ministerio de los guerreros para Cristo. Amén. Y las bombas, ¿te acuerdas cuando íbamos y explotaban las bombas cerca donde estábamos, en Medellín y en todas partes? Y aún así estábamos en todos lados. Otra cosa que estoy notando, todos tenemos gafas, estamos viejos, men. Estamos viejos. Ya, Alejandro. Dale la palabra a Alejandro. Alejandro, para finalizar esta pregunta y pasar a la última. Voy a terminar de hablar. Bueno, a ver. Ahijado, permíteme. Alejandro yo pienso que de las personas que tiene honor para estar ahí sentado es porque no solamente por la forma como llegó, sino porque se aferró a esto de tal forma que también estuvo, como todos los que estamos aquí, en todo. Fuimos visitadores de grupos de oración, del Ministerio de Sanación, de seminarios de Nueva Vida, hicimos tantas cosas, y que Alejandro está ahí sentado y que María Alejandra está aquí como testimonio de su fe, también es un ejemplo de perseverancia. También me le quito el sombrero, porque estar de pie ante la situación, a pesar de la adversidad, es un ejemplo de que Dios no juega. A ver, yo iba a decir algo también, Javier, gracias por lo que acaba de decir, de verdad que me llegó al corazón. I love you. Tú sabes que siempre te he querido. Tú me traicionaste, pero bueno, de todas maneras lo hago público. No, ahora sí, hablando en serio, es que el negro siempre me hace hablar bobadas. De verdad que el Señor nos dejó a todos muchísimas cosas y grandes, y grandes, y grandes. Yo lo pienso por mi lado, el Señor a mí me dio una oportunidad más de vivir, porque cuando yo llegué a la renovación, o era blanco, no podía ser ni blanco oscuro, ni blanco claro, no, tenía que ser blanco. Y dije que sí quería recibirlo y me dio la oportunidad. Y ya hace, para la gloria de Dios, 30 y pico de años que me sacó de donde andaba, porque o salía o me mataban. De hecho, ya me han perseguido más de una ocasión para matarme y pues el Señor sabe qué es lo que hace y sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, pues, él tenía la oportunidad para mí y yo la acepté, yo la recibí y donde nos tiene. Entonces, yo pienso que lo más grande que me da el Señor en este momento, aparte de mi familia, es la oportunidad de haber vuelto a nacer, ¿no? Eso es lo más grande que me ha dejado el Señor. Y a ustedes que son mis amigos, pues realmente a Javier lo conozco yo porque tengo la oportunidad de ser como 3 mayor que él, que es bien viejo, pero como lo dijo Gustavo, todavía nos seguimos hablando, todavía estamos. De hecho, Rodolfo es mi compadre y yo soy el compadre de él. Es una familiaridad en lo que ha hecho el grupo y eso es lo que ha dejado el grupo. Y lo que dice Javier, pues mire, después de tantos años y que el grupo esté en pie, que el grupo esté en estas, mirando los frutos que ha dejado, los frutos que de pronto fue de todo el esfuerzo que nosotros pusimos, que ahí está José David, está Juan Pablo, está la hija de Juan Pablo. Entonces, pues es como la gracia que Dios nos dejó en este caminar. Bueno, y ya para finalizar, Samuel tiene la última pregunta. Entonces, Samuel. Bueno, pues primero decirles a todos que me quito el sombrero por la manera en como Gustavo dijo hace un momento, le sacaron el jugo a Dios en llevar su experiencia con Jesús hasta montarse a buses y predicar la experiencia que ustedes han tenido con Él. Y segundo, pues yo creo que todos nos han transmitido eso que el grupo juvenil en su momento fue una etapa inolvidable y que ha marcado en su vida. Y yo quisiera preguntarles un poco esa transición que hubo después del grupo de jóvenes, porque pues por lo menos yo
también me pregunto qué va a hacer después de mí, después de que ya en Opción Jesucristo de alguna manera la etapa se cierre. Y quisiera saber, pues, ustedes cómo fue esa transición, ese proceso, ya sea el Ministerio de Parejas o a otros ministerios de la RCC, o cómo fue por fuera, cómo fue un poco ese desprendimiento de esa familia que ustedes habían formado los sábados. A ver, yo empiezo hablando. A ver, de pronto en algún momento pensé que alguien dijera esa pregunta o hiciera pues un comentario sobre eso. En eso hay que tener mucho cuidado porque uno tiende a veces a enfriarse. Aunque cuando ya uno sale del grupo de jóvenes a una edad que uno, pues con los pelados es que están o por la edad, en fin. En el caso mío, pues ya porque me casé y el matrimonio pues da otros gastos, otros mantenimientos, otros sufrimientos, en fin, otras cosas. La verdad para mí fue un poquito duro haberme alejado del grupo de jóvenes porque era algo de nosotros, nos hacía falta y lo vivíamos. Entonces, como consejo, tratar de no irse alejando de lo que estamos viviendo, ¿entiendes? Porque si estamos en el Ministerio de Jóvenes, pero ya nos casamos y no podemos estar en el Ministerio de Jóvenes, pues hombre, busquemos un grupo dentro de la misma renovación en el que podamos participar o incluso poder estar en el Ministerio mismo de Jóvenes, porque uno se mete esa idea que les acaba de decir, que no, que es que yo estoy muy viejo para estar allá. No, mentira. Viejo Javier, no, viejo Rodolfo, vieja Sandra. Pues entonces, sin embargo, siguen yendo, siguen estando. Entonces uno tiende a cometer ese error de que, jue madre, no, ya no quepo allí. Entonces no, es como seguir, no importa si está casado, entonces seguir yendo, llevando a los hijos, o si no quiere ir los hijos, pues ir uno con la esposa. Si ve que ya no cabe en el grupo de jóvenes, pues hombre, búsquese otro grupo, pero seguir asistiendo a eso para que no se le haga y no se le apague la chispa. Bueno, yo quisiera complementar lo que dijo Alejandro con una frase: lo que uno en la vida aprende bien nunca se le olvida. Y si uno conoció del Señor y esa experiencia la lleva en el corazón, independiente de los momentos difíciles, siempre está independiente de que uno se sienta como que todo está perdido, pero siempre allá en el fondo hay algo que el Señor le está marcando y sale a flote nuevamente eso. Yo creo que fui el primero que salí del Ministerio de Jóvenes. Como lo dijo Alejandro, soy el más viejo de los que estamos aquí. Entonces, en ese sentido, fui el primero que salí del Ministerio de Jóvenes. Por eso tengo más experiencia por fuera de esa parte de la renovación. Pero, sin embargo, yo creo que también es muy importante lo que uno ha construido durante lo que uno construyó durante todo ese proceso. Las bases, los cimientos. El hogar, la familia, por lo menos. Yo digo que si yo no hubiera tenido una esposa como la que tengo, una familia como la que tengo, de pronto las cosas hubiesen sido a otro precio. Pero todo eso lo va formando el Señor. El Señor va creando todas esas cosas para que la continuidad de todo ese proceso se dé. De lo contrario, como dice la pregunta que nos hacen es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Por eso yo invito a todos los jóvenes que están hoy escuchando y mirándonos, que sigan perseverando y que las bases y sus cimientos siempre sean con base en lo que es el amor de Dios, en Jesucristo, que es el que nos ha llamado a tener un encuentro personal con Él, pero un encuentro verdadero y personal. Que así sean todas las dificultades que se vengan, siempre vamos a tener la certeza de que el Señor nos va a sacar adelante y vamos a pasar esas dificultades. Dificultades las tenemos todos y duelos, porque yo las he tenido y los tengo. En este momento los tengo, pero siempre la fortaleza de Dios es la que permanece y hace que las cosas sigan adelante como en ese primer amor.
Bueno, hay varias opciones. Hay varias opciones. Casi siempre uno quisiera estar dentro de la renovación, como lo hace, por ejemplo, Josefa Arce, que Josefa Arce toda la vida estaba en la renovación, Teresa Zapata, que toda la vida estaba en la renovación, Claudia Trujillo. Ese sería como el primer punto, o sea, dejar el Ministerio de Jóvenes y pasar a otros ministerios, pero muchas veces no se da la posibilidad, por las familias, bueno, por ciertas circunstancias no se dan, pero lo importante es que nosotros siempre llevamos a Dios y Dios siempre nos va a dar la pauta para que nosotros estemos con Él y podamos ser parte de un grupo de la parroquia, podamos ser parte de grupos de oración, podamos llevar la palabra del Señor siempre al que está a nuestro lado y lo necesita. Entonces hay muchas opciones, pero lo importante es que, como decía Alejandro, no dejemos que el Señor se haga al lado. Siempre el Señor va a estar con nosotros. No que porque salimos de Opción Jesucristo, como alguna vez alguien nos decía, no, el grupo social, no, la asamblea, Opción Jesucristo no es un grupo social. Opción Jesucristo es una opción que tomamos en nuestra vida de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y eso lo vamos a llevar toda la vida en nuestro corazón. Entonces, no es Jesús que ya se terminó el ministerio de jóvenes, entonces lo dejamos al lado y seguimos caminando nosotros. No, siempre, siempre lo vamos a tener en nuestro corazón. Entonces, siempre vamos a hacer algo, vamos a hacer comunidad con nuestra familia, vamos a hacer grupos de oración, vamos a participar en nuestras parroquias y lo más chévere que muchas veces le pedimos al Señor, poder seguir siendo servidores de la renovación en otros ministerios. Javier. Yo quería decir una cosa. Yo creo que el Ministerio de Jóvenes es uno de los ministerios más difíciles. ¿Por qué? Porque cuando tú eres joven es cuando todas las cosas se te prestan. El salir, el tener oportunidades de estar en la calle, muchísimas cosas como jóvenes. Y es difícil estar en un grupo de jóvenes porque todos los demás jóvenes te juzgan y todos los demás jóvenes te quieren tildar de viejito y te quieren tildar de aburrido y de todo. Es uno de los ministerios más difíciles, pero es el ministerio que Dios pone en el corazón de cada uno para moldearte, para irte moldeando, para irte madurando, para ir dándote cuenta que puedes tener esa opción de tener a Jesucristo y seguir siendo joven. Nosotros nunca dejamos de ser jóvenes, a pesar de que estábamos metidos en 50,000 cosas. Nosotros disfrutábamos la vida, pero con ese amor que Dios nos daba a nosotros. Yo personalmente, y de pronto no estén de acuerdo conmigo, yo creo que no se preocupen tanto de qué va a pasar más adelante cuando sean padres o cuando se casen. Disfruten lo que tienen ahora, sáquenle jugo a Dios, expriman a Dios, sírvanle a Dios en todo lo que puedan, en cada momento de la vida, porque nos hemos dado cuenta ahora con esta pandemia, nadie está preparado, y si no estamos preparados para una pandemia, ninguno está preparado para cuando venga Dios. Si Dios viene mañana, ¿estamos preparados para que Él venga mañana? Entonces cuestionémonos eso, disfrutemos ahí en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de parejas, en el ministerio de danza, en el de música, en el que estés, disfrútalo, vívelo, trabájale a Dios, porque lo que ahora mismo lo que vale es lo que tú estás haciendo por Dios, lo que tú estás trabajando por Dios. Y seguro, más adelante, si vas a ser padre, Dios ya tiene planeado eso para ti. Por eso ahora mismo estás donde estás. Bueno, ya me quedé último porque sabía que ya lo iban a decir todo, entonces solamente tengo que decirles amén. Pero no, yo quiero hacer Samuel, quiero recordarte un texto que a mí siempre me gustó, la homilía que hacían los sacerdotes del texto de la transfiguración, que decía, cuando estaban en el monte, le dice Pedro a Jesús, Maestro, qué bien que estemos aquí, hagamos 3 hojas, una para Isaías, otra para Moisés y otra para ti. Y le dice Jesús, no, aquí no nos podemos quedar porque la mies está allá. El mensaje que quiero transmitirte, Samuel, es que esta es una etapa de tu vida y como dice Gustavo,
lo que dijo Rodolfo, lo dijo Alejandro, lo dijo Sandra, ese es el inicio, el trampolín que te va a enviar a ti y a todos tus compañeros a lo que va a ser tu vida. Y tu vida no va a ser ahí, tu vida va a ser en otro lugar. Si tú ves en este momento, cada uno de nosotros está viviendo circunstancias diferentes. Gustavo está en un país a miles de kilómetros de distancia, ya estuvo en otra parte, yo también tuve la oportunidad de estar en un exilio, pero lo importante es que eso que se sembró en ti, que están sembrando y cosechando todos los días ustedes en este grupo, se va a quedar con ustedes. Y hago eco a las palabras de Gustavo. No te preocupes por lo que vas a vivir. Hay un texto en el Evangelio que dice, Pedro le dice a Jesús, Maestro, nosotros hemos dejado casa, mujer, familia para seguirte. Y le pregunta, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Y le dice Jesús, a ustedes les voy a dar 100 veces lo que han dado. O sea, que yo lo digo con toda la sinceridad y la honestidad del mundo, ustedes van a tener las riquezas que puedan imaginar, porque están en su corazón. Esto que ustedes están haciendo ahora por Jesús, Él nunca te le va a olvidar. Y eso lo van a llevar a cualquier parte. Puede ser dentro de la RCC, puede ser fuera, en tu profesión, en lo que hagas, a donde vayas. Este tesoro no se queda, porque como decía Sandra, ya estamos inscritos en el libro de la vida. Los felicito a todos, no solamente agradezco la invitación, sino que los felicito porque una vez más, los repito, ustedes fueron más lejos que nosotros. Ustedes, el gobierno del mundo está diciendo, ustedes tienen que estar separados, muchachos, y ustedes se están uniendo a través de una herramienta virtual para demostrar que siguen siendo hermanos. Entonces, más de ahí, no se puede decir. No, pero Javier, nosotros usábamos monedas y buscábamos teléfonos que estuvieran buenos para poder hablar. No, nosotros también. No había celulares, no había nada. Muchas gracias a Javier, a Gustavo, a Alejandro, a Sandra, a mi papá, pues por estar aquí, responder al llamado que Dios una vez más les hace, esta invitación para compartir un poco de esa experiencia que tienen, que tuvieron dentro de la comunidad. Como lo decía, creo que era mi padrino, fueron esas piedras que, fue Gustavo, fueron esas piedras donde está cimentada la comunidad y que hoy en día nosotros, esta nueva generación, hacemos parte de esta comunidad. Entonces, muchas gracias a todos, muchas bendiciones y queremos terminar este espacio invitando a Sandra, si puede cerrar este espacio con una pequeña oración.